Buenos días, pues vamos a comenzar. Tengo 3 anuncios, espero acordarme de ellos. Primero, deciros que si alguien está interesado en comenzar un discipulado, que por favor escriba a la iglesia, a Rosana o a David. El discipulado será a través de medios virtuales, así que bueno, pues es apropiado para estos tiempos. Así que eso, si estáis interesados, contactad con Rosana o con David. El segundo anuncio es si estás interesado en recibir las notificaciones sobre los links para inicio del culto o el culto de oración, que si lo quieres seguir desde casa, pues lo mismo, escribidnos a Rosana o a la iglesia, a la dirección de correo de la iglesia, para que podamos también enviaros estas notificaciones. Y lo tercero también tiene que ver bueno, con información de la iglesia. Como ahora muchos pues no estáis asistiendo presencialmente, si estáis interesados en recibir el boletín electrónico, pues hay posibilidad de recibirlo por correo electrónico. Lo mismo, si tenéis interés, por favor escribid a Rosana o a la dirección de la iglesia y a partir de entonces pues os lo enviaríamos por correo. Pues me he acordado de los 3 anuncios, la primera vez. Pues ahora vamos a empezar ya nuestro culto al Señor y vamos a hacerlo como siempre, leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 66 completo. Así que si queréis seguirlo mientras lo voy leyendo, por favor buscad en vuestras Biblias el Salmo 66. Pues esto es lo que dice la palabra de Dios en este Salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Vamos a orar. Señor y Dios, qué privilegio estar un domingo más juntos para adorarte, para reconocer que tú eres un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, que reina sobre toda su creación, que hace las cosas como decide, pero Señor, también un Dios misericordioso que te has acordado de nosotros, que no echaste nuestra oración de ti, no la rechazaste, Señor, sino que te apiadaste de nosotros. Señor, nos acercamos a ti sin nada que ofrecerte, pero nos acercamos a ti amparados por el sacrificio de tu Hijo, por su obra en la cruz. Señor, nosotros no tenemos derecho por nuestro pecado a estar delante de ti. Merecemos ser castigados por nuestro pecado, ser apartados de ti. Que tú eres un Dios santo y nosotros somos pecadores. Pero gracias porque Jesucristo ha hecho posible que criaturas pecadoras como nosotros y un Dios santo puedan encontrarse. Gracias por su muerte en la cruz, gracias por su entrega por nosotros y porque por medio de ella pues ahora podemos estar contigo con toda confianza y disfrutar de tu presencia, de todas tus bendiciones
y de la esperanza que tú has preparado para nosotros en el cielo. Señor, queremos alabarte y llamar a todos a que todas tus obras que te alaben, porque tú eres digno de toda alabanza. Tus obras son increíbles, tus atributos no caben en nuestra mente, son incomprensibles para nosotros. Tú mereces toda la gloria, Señor, y queremos dártela. Reconocemos, Señor, que no lo hacemos bien, que muchas veces no lo reconocemos, que buscamos nosotros la gloria que solo pertenece a ti, y te pedimos perdón. Bendícenos esta mañana, Señor, guíanos, que tú limpies nuestros pensamientos, que tú obres en nuestros corazones. Señor, tú no solo ves lo externo, sino que miras el corazón, sabes lo que hay dentro de nosotros, la suciedad, la podredumbre, que los hombres no pueden ver, pero tú sí. Te pedimos que tú la limpies, porque queremos agradarte. Escucha nuestras oraciones, Señor, escucha nuestras alabanzas, que te enviamos de manera callada estos días que no estamos cantando. Y, Señor, que podamos escuchar tu voz con atención y que la entendamos con claridad. Y no solo eso, Señor, sino que se quede fijada en nuestras mentes y en nuestros corazones para que no olvidemos ponerla en práctica. Señor, obra en nosotros, obra en nuestra voluntad. Capacítanos para cumplir lo que tú deseas para nosotros. Bendícenos esta mañana y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues hoy, como ya llevamos varios domingos haciéndolo, en lugar de cantar, voy a leeros un himno. Este es uno que no hemos cantado nunca, pero que está basado en el Salmo 95. Se titula Yo canto el gran poder de Dios. Y esto es lo que dice. Yo canto el gran poder de Dios. Los montes elevó, los fluidos mares extendió, los cielos construyó, sabiduría que ordenó al sol señorear. La luna brilla por su voz, los astros por su hablar. Yo canto la bondad de Dios, que el agua derramó. Formó criaturas con su voz, y buenas él las vio. Tus maravillas puedo ver donde haya de mirar, el firme suelo al recorrer o el cielo al contemplar. No hay ni una planta ni una flor que no hable sobre ti. El viento se alza arrollador. Tú ordenas y es así. Criaturas, tantas como son, cuidadas son por ti. No hay quien se esconda en un rincón. Tú estás presente allí. Él brilla en gloria con amor, con ira en el Seol. Su tierra habito con temor, y su aire aspiro yo. Su mano extiende protector, con su ojo me verá. ¿Por qué me olvido del Señor, que siempre cerca está? Tengo una noticia que nos agradará a muchos y es que tenemos que poner el aire. Será frío, lo siento, pero tenemos que renovar el aire. Gracias. Vamos a elevar al Señor una oración de confesión de pecado. Sabéis que forma parte de nuestro culto el venir delante del Señor reconociendo nuestro pecado y también sabéis, los miembros de la iglesia, los que venís con regularidad, que la estamos basando en los salmos uno a uno. Hemos llegado hoy al Salmo 115. Yo puedo decir que no ha sido cosa mía el hacer que coincida el tema central de este salmo con el mensaje que luego vamos a ver de Isaías, pero eso es una muestra más de cómo el Señor hace que todas las cosas tengan un mismo propósito, un mismo fin, y nos maravillamos en cosas como esta. En este salmo que habla de la idolatría, que no solamente es presentarse delante de un palo, de una piedra, inclinarse y elevarle peticiones, sino son tantas cosas las que
convertimos en ídolos, que necesitamos confesar nuestro pecado en este sentido. Y esto es lo que queremos decir en esta mañana delante del Señor. Nosotros, oh Señor, nosotros somos culpables de usurpar tu gloria, y eso es lo que venimos hoy a confesar. Negamos tu gloria cuando te consideramos limitado para crear, y por ello recurrimos a teorías evolucionistas para explicar la existencia de las cosas. Te restamos gloria cuando, siguiendo los criterios de hombres caídos, te consideramos injusto en tus tratos con el pecador y aún con tus hijos. Hurtamos tu gloria cada vez que endiosamos a los hombres en quienes esperamos para que nos provean, nos sanen, nos alegren, nos enriquezcan o nos protejan. Limitamos tu gloria al tener tu Biblia cerrada, al no leerla ni escudriñarla con insistencia, al ser indiferentes cuando se nos enseña, al no valorarla como para memorizarla, al esconderla en vez de publicarla y defenderla. Ensombrecemos tu gloria al no buscar tu rostro en oración constante, al menospreciar las oportunidades que nos das para una comunión íntima contigo, al acudir a ti solo como último recurso, casi sin esperanza y sin fe sincera. Manchamos tu gloria al no vivir en santidad, al tener nuestra mente en las cosas de la tierra, al avergonzarnos de conocerte, al despreciar las llamadas al arrepentimiento que por gracia tu Espíritu nos ofrece. Porque nos vemos culpables en todas estas cosas, las confesamos delante de ti, confiando en tu perdón y misericordia. Amén. El Señor una vez más viene a nosotros con su palabra, dándonos una oferta de perdón si venimos a Él con una confesión sincera. Y en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 12 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es nuestra confianza para venir delante de Él. También leemos cada domingo parte de aquellas confesiones, aquellos catecismos, aquellos credos con los cuales nos identificamos. Y en el Catecismo de Heidelberg hoy llegamos a las preguntas 114 y 115. Recordemos que venimos de ver los 10 mandamientos, su significado, lo que demandan de nosotros. Y ahora se nos formula la siguiente pregunta. ¿Pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? Respuesta, no, porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino según todos los mandamientos de Dios. Pregunta, entonces, ¿por qué requiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida? Respuesta, primeramente, para que durante nuestra vida conozcamos más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después, para que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo, para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que, después de esta vida, alcancemos la perfección que nos es propuesta. Ya lo ha dicho nuestro hermano, no podemos cantar, pero sí podemos leer algunos himnos, algunos cánticos. Y sabéis que en las últimas semanas estamos aprovechando para presentar estos himnos basados en los salmos, en cada uno de los salmos. Y la semana pasada vimos la primera parte del Salmo 10 en este himnario en el que estamos trabajando. Este salmo implica 2 himnos. El domingo pasado os presenté el primer himno que incluye los 11 primeros versículos y hoy os voy a presentar
otro himno que trata los versículos 12 al 18, pero ya os lo decía la semana pasada, esa primera parte como que se queda coja, ¿verdad? Ante la situación que presenta el salmista. Y por eso quisiera leer de nuevo ese himno que leí y que tenéis en el boletín de la semana pasada. Y luego os presento este otro himno con los versículos del 12 al 18. Así que primero los primeros 11 versículos en este himno que dice, recuerdo que es el Salmo 10. ¿Por qué te quedas lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes si hay tribulación? Persigue el malo al pobre con desdén, pero sus trampas a él lo atraparán. Se jacta el malo de su aspiración, bendice al ávido y desprecia a Dios. El malo en su altivez no busca a Dios. No hay Dios en su infundada reflexión. Torcidos sus caminos siempre son, tus juicios alejados de él están. Dice en su corazón, no caeré, el infortunio no me alcanzará. Su boca llena está de maldición, debajo de su lengua hay vejación. Se acerca a las aldeas a acechar y mata al inocente en un rincón. Sus ojos acechando al pobre están, acecha agazapado cual león. Acecha para al pobre arrebatar, atrapa al desdichado con su red. Se encoge, se agazapa al atacar, y así en sus garras cae el infeliz. Dios ha olvidado, dice para sí, su rostro esconde, nunca lo verá. Pero continúa el Salmo con este otro himno. Levántate y alza tu mano, oh Dios. No olvides al que está en desolación. ¿Por qué desprecia el pérfido al Señor? Tú no lo inquirirás, se ha dicho así. Mas tú lo ves, pues ves la vejación y con tu mano das retribución. El desvalido se encomienda a ti, el huérfano halla en ti su defensor. Quebranta el brazo del inicuo y ruin, persigue su maldad hasta el final. Dios es el Rey por toda eternidad. Él borra de su tierra al opresor. Tú oíste del humilde la oración, le animas y le prestas atención. Vindicas a los huérfanos, Señor, a fin de que termine su opresión. Hermosos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a venir de nuevo al Señor en oración para pedirle que Él nos bendiga en el acto de leer su palabra y luego meditar en ella. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por habernos permitido estar en esta mañana en este lugar. A unos cuantos de tus hijos hemos venido aquí, Señor, porque tú en tu misericordia nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos has dado la voluntad, el deseo, sino la posibilidad real de desplazarnos hasta aquí. Señor, otros no tienen ese privilegio, pero te damos gracias porque tú nos has dado en los tiempos en que vivimos estos medios por los cuales nos pueden seguir desde sus casas. Te pedimos la bendición sobre ellos, sobre sus familias, sobre los niños, Señor, que hoy no están con nosotros, sobre sus padres. Haz que cada padre se haga responsable, Señor, sea consciente de la deuda que tienen con sus hijos, de instruirles en la disciplina y amonestación del Señor. Y bendícenos como iglesia, que oremos por ellos, Señor. Bendice a los jóvenes, bendice a los mayores, bendice a aquellos que están ya tan mayores, que están con sus cuerpos muy cansados, están agotados, sufren de muchas cosas, Señor. Está con ellos. Señor, gracias por sus vidas, gracias por su ejemplo, gracias porque siguen perseverando en dar a conocer tu nombre en su entorno, en orar por los santos, en interceder por aquellos impíos que no oran por sí mismos. Y ellos, Señor, son fieles, yendo delante de tu trono cada día, haciendo esas súplicas. Escúchale, Señor, cada una de sus oraciones. A nosotros, Señor, que estamos aquí en esta mañana, escúchanos también cuando te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra.
Gracias te damos, Señor, por cómo nos has bendecido a través del estudio de este libro de Isaías. Te damos gracias, Señor, porque de un tiempo tan duro, tan difícil, en que tu pueblo estaba en horas bajas, estaba casi a punto de la extinción, estaba recibiendo el pago por su incredulidad, por su rebelión, y aún allí, Señor, tú manifestaste tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, tu longanimidad. Pero al mismo tiempo, Señor, estabas llamándoles al arrepentimiento, como nos llamas a nosotros también al arrepentimiento, a que dejemos tal vez nuestra pereza espiritual, que dejemos, Señor, de vivir nuestra experiencia contigo como una religión de repeticiones, de cosas, de terrenos ya conocidos y bien pisados. Señor, que cada día te anhelemos. Tú, Señor, eres el creador de todas las cosas, el que las sostienes y el que tienes el placer de darnos tu reino. Y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y Señor, ni siquiera sabemos qué pedir ni cómo pedir, ni siquiera teniéndote a ti como Dios generoso, te buscamos con el deseo en que tú nos buscas a nosotros. Padre, cámbianos, te necesitamos, somos tan propensos a desviarnos, a descarriarnos, a enfriarnos. Señor, obra en nosotros, santifícanos, purifícanos. Tal vez, Señor, venimos esta mañana aquí con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras lenguas, nuestras manos manchados de pecado. Nuestras conciencias nos lo dicen y sabemos que es cierto, Señor. Y te pedimos que tú nos perdones, que nos muestres dónde estamos errando, Señor, y que nos envíes a tu Espíritu para que andemos según tus caminos. Señor, bendice a tu pueblo que te adora en otros lugares. Gracias, Señor, porque conocemos muchas iglesias con las cuales tenemos distintos grados de comunión, donde sabemos que el Evangelio se proclama con veracidad, con honradez. Te pedimos que bendigas esas congregaciones, que bendigas a aquellos, Señor, que tienen errores en su doctrina. Convénceles de la verdad, Señor, que cuando estudien tu palabra, tú te reveles a ellos como eres, Señor, y que ellos no se obstinen en seguir enseñando errores y en algunos casos falsedades y hasta mentiras y engaños. Señor, siléncialos o cambia, Señor, su entendimiento. Sabemos, Señor, que igual que en los tiempos de Isaías, tu iglesia, en los lugares donde vivimos y de donde venimos, sabemos que está viviendo tiempos difíciles. Pero igual que tú tuviste promesas y bendiciones para ellos, que también las tengas para nosotros. Que desde donde sale el sol hasta donde se pone, en este día tu palabra sea predicada, tu pueblo sea bendecido, tu nombre glorificado y muchos incrédulos dejen de serlo por la obra de salvación que tú traigas a sus vidas. Queda con nosotros, Señor, esperamos estas cosas de ti, también aquellas que también necesitamos, pero que en estos momentos no te estamos pidiendo. Lo esperamos de ti porque eres un Dios generoso. Y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Continuamos en esta mañana estudiando el libro de Isaías. Quiero que busquéis en el capítulo 46. Y antes de leer voy a hacer una muy breve introducción de lo que vamos a leer y luego vamos a considerar. Hoy vamos a tratar de cubrir 3 capítulos. La razón es que entendemos que forman una unidad y como tal vamos a hacer el esfuerzo de verla junta en su totalidad. Los capítulos 46 y 47 nos muestran, después de presentarnos a Ciro, se nos lleva un poco más allá de hablar de él y de la obra que él haría más adelante en favor del pueblo del Señor, dejándolos volver a su tierra. Pero después de decir eso, el Señor a través de Isaías nos habla de la propia caída de Babilonia. No solamente nos habla, profetiza esa caída, sino que da las razones de esa caída, que básicamente tienen que ver con la idolatría. La idolatría siempre da lugar a la caída.
Y vemos cómo de eso habla en el capítulo 46. Pero si bien se denuncia y se advierte de la caída de Babilonia y se dice la razón, que es la idolatría, Israel no queda fuera de la advertencia del Señor, porque el Señor dice, tened cuidado porque vosotros no sois muy diferentes. Por lo tanto, hay también un llamamiento a Israel a volverse al Señor. Y hay una promesa en medio de este caos. El Señor seguirá amando a Israel, tiene un propósito salvador para él. Así que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Enseguida vamos a leer y luego os diré un poco cuál es la hoja de ruta que nos proponemos seguir. No es que la impongamos, sino entendemos qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Así que comenzamos en el capítulo 46, versículo 1. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Bel se inclina, Nebo se somete. Sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron librarse de la carga y ellos mismos van al cautiverio. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinéis canas, yo seré el mismo. Yo os sostendré, yo os hice y cuidaré de vosotros. Os sostendré y os libraré. ¿Con quién vas a compararme o a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Recordad esto, rebeldes, pensadlo bien, fijadlo en vuestra mente. Recordad las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Escuchadme vosotros, obstinados de corazón, que estáis lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy a punto de traerlas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Desciende, siéntate en el polvo, hija virginal de Babilonia. Siéntate en el suelo, hija de los caldeos, pues ya no hay trono. Nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma piedras de molino y muele la harina. Quítate el velo. Levántate las faldas, desnúdate las piernas y cruza los ríos. Tu desnudez quedará al descubierto. Quedará expuesta tu vergüenza. Voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Nuestro Redentor es el Santo de Israel. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Siéntate en silencio, hija de los caldeos. Entra en las tinieblas, porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo y por eso profané mi heredad. Los entregué en tu mano y no tuviste compasión de ellos. Pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado. Dijiste, por siempre seré la soberana. Pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre su final. Ahora, escucha esto, voluptuosa. Tú, que moras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente, en un solo día, ambas cosas te sorprenderán. La pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus poderosos encantamientos.
Tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy, y no hay otra fuera de mí. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Persiste entonces en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito. Tal vez puedas provocar terror. Los muchos consejos te han fatigado. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse ni fuego para sentarse ante él. Eso son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado y con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su horror. No habrá quien pueda salvarte. Escuchad esto vosotros, los de la familia de Jacob, descendientes de Judá, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni justicia. Vosotros que os llamáis ciudadanos de la ciudad santa y confiáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé. Yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Porque yo sabía que eres muy obstinado, que tu cuello es un tendón de hierro y que tu frente es de bronce. Por eso te declaré esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes que sucedieran, para que no dijeras, fue mi ídolo quien las hizo, mi imagen tallada o fundida las dispuso. ¿De todo esto has tenido noticia y no vas a proclamarlo? Desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Son cosas creadas ahora y no hace tiempo. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas para que no dijeras, sí, ya las sabía. Nunca habías oído ni entendido. Nunca antes se te había abierto el oído. Yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de aflicción y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Reuníos todos vosotros y escuchad. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Su brazo estará contra los caldeos. Solo yo he hablado, solo yo lo he llamado, lo haré venir y triunfará en su misión. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Esto es lo que dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de los caldeos. Anunciad esto con gritos de alegría y hacedlo saber. Publicadlo hasta en los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través de los desiertos no tuvieron sed.
hizo que la roca brotara agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. No hay paz para el malvado, dice el Señor. Amén. Bueno, como os dije, vamos a tratar de considerar estos 3 capítulos como una unidad y lo que os propongo, podéis ver en vuestros boletines, tenemos ante nosotros 5 cosas que vamos a ver y al final tenemos algo que no sé si llamarlo una curiosidad, pero nuestro 6.º punto es ver cómo en los versículos 12 al 16 del capítulo 48 se hace un resumen de toda la enseñanza de los capítulos 40 al 48. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver en primer lugar la inestabilidad de las naciones. Vamos a comenzar en el capítulo 47 y vamos a ver que las naciones como eran en aquel momento Babilonia, la grande, la todopoderosa, no son nada si el Señor no las sostiene. Él permite que existan y cuando quiere que se extingan no tiene ningún problema en hacerlo. En segundo lugar, vamos a ver cómo la caída de Babilonia es debida a su idolatría. Y para eso volveremos al capítulo 46. Y el Señor, una vez más, habla sobre este asunto de la idolatría. En tercer lugar, vamos a ver cómo el Señor en todo esto está mostrando que el mundo está en sus manos, que Él tiene el control de todo, de la vida de los reyes, de la existencia de los imperios, pero también de tu vida y de la mía. Todo lo que ocurre en el mundo de Dios, en el mundo que Él ha creado, en el mundo que Él gobierna, el mundo del que nada escapa de las manos del Señor. Teniendo conocimiento de todo esto, en el 4.º punto vamos a ver cómo el Señor se lo dice a su pueblo, pero parece que no cambian, siguen en su obstinación. Vamos a ver cómo el Señor denuncia allí en el capítulo 48 esa obstinación de Israel. Y porque el pueblo suyo es así, el Señor no le queda más remedio que actuar, que purificar a su pueblo. Ese será nuestro 5.º punto. Veremos cómo el Señor se manifiesta como ese fuego refinador y purificador. Así que comenzamos en el capítulo 47 y vamos a hablar de la inestabilidad de las naciones. Anteriormente, en los capítulos 13 al 33, Isaías ya nos había estado hablando de la inestabilidad de las naciones. Fijaos que pensemos ahora en las naciones que forman el mundo que conocemos. Pensamos a lo mejor una pequeña república ahí en África, algunos de estos principados que todavía quedan en Europa. Pensamos, eso podría dejar de existir en cualquier momento, pero una nación como la nuestra, como aquella donde estamos, donde vienen algunos, eso no podría pasar, ¿verdad? Pues pasa, porque no hay nada firme, no hay nada permanente. El hombre es un soplo. Y vemos cómo esa transitoriedad del poder del hombre, individual o colectivamente, ya se ha manifestado anteriormente. De hecho, este todopoderoso imperio de Babilonia, ya en los capítulos 14 y 21, ya el Señor ha anunciado que no va a estar ahí para siempre. El Señor va a permitir que se levanten, que durante un tiempo tengan un gran poder, pero que ese poder no durará para siempre. Porque estos imperios están basados en el orgullo del hombre, su deseo de expandirse, su deseo de crecer, de hacerse ricos, de tener a los mejores individuos, de traer mano de obra de otros lugares, de tratarlos como sea, con tal de que produzcan riquezas para nosotros, enseñorearse el hombre del hombre. Todo eso forma parte de la idolatría, del orgullo que hay en el corazón de los hombres. ¿Y qué es lo que hace Dios con el corazón orgulloso? Pues lo deja caer, deja que se eleve y luego lo deja caer. Mirad lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 51-52, que Dios hizo proezas con su brazo. ¿Qué cosas pone como ejemplo? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones
quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y esos son aquellos que, estando en el exilio, dicen, pero ¿cómo nos pudo pasar esto? Eso es lo que les pasa a esa persona que ve que su matrimonio ha acabado destrozado. Y dice, pero viendo aquellas fotos, ¿verdad?, del enamoramiento y de la boda, y dice, ¿cómo me pudo pasar esto? O del empresario que llegó a tener una flota de camiones o que tuvo cientos de empleados y ahora se ve pidiendo sopa en un comedor común. Dice, ¿cómo me pudo pasar esto? O de esas iglesias que fueron tan grandes en otro tiempo. Su orgullo les ha llevado a la caída. Y eso es lo que ocurrió con Babilonia. Fijaos que ya habíamos visto en el capítulo 14 cómo se describe a Babilonia jactándose, versículos 3 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese orgullo lleva a las personas a creer, como en esa expresión que hoy tanto se usa, yo soy una persona hecha a sí misma. Esta es una nación hecha a sí misma. Esta es una empresa hecha a sí misma. Empezamos de nada y mira dónde estamos. Bueno, pues cuando creemos que ya estamos, y usando una expresión que no quiero que suene blasfema, pero hoy se usa mucho de manera blasfema, ya estamos a nivel Dios, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice, no, Dios soy yo solo y tú caerás. Y eso le ocurrió a Babilonia. A esa Babilonia que se expresa así, Dios le dice en el versículo siguiente del capítulo 14, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, pues eso que Dios ya había dicho respecto a esa Babilonia, que era emergente, que todavía no estaba en el foco de atención, no estaba todavía en las noticias, ahora el Señor se lo dice. Mi pueblo volverá a la tierra, tú dejarás de ser y vendrá otro más poderoso que tú y haré que mi pueblo vuelva a su tierra. ¿Por qué? Porque mi nombre está implicado en mi pueblo. A veces vivimos en ese evangelio centrado en nosotros mismos y pensamos que Dios está pendiente de nosotros porque no tiene otra cosa que hacer. No, Él hace las cosas para su gloria. Y Dios tiene un pueblo al cual Él ha elegido, al cual se ha propuesto redimir y por amor a sí mismo y a su nombre, a pesar de nosotros, Él nos salvará. Mientras tanto, los reinos de este mundo son inestables. El poder de Babilonia desapareció en un instante, ni siquiera con una gran guerra de no sé cuántos años. No, fue en un instante. Porque como dice el refrán popular, el hombre propone, pero Dios dispone. Los imperios solo llegan hasta donde Dios quiere que lleguen. Las empresas, los individuos, las familias, solo llegan, las iglesias solo llegan hasta donde Dios impone. Por eso tenemos que ser humildes en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos proponemos y no dejar a Dios fuera de la fotografía. Babilonia, la reina de las naciones, fijaos cómo se llamaba a sí mismo en el capítulo 47, versículo 5, señora de reinos. Dice que mordería el polvo, ¿verdad? Le quitarían todos sus lujos, dice el versículo 1. Desciende, tú que estás tan elevada, que te crees tanto. Desciende, siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Fijaos ese lenguaje, ¿verdad? El polvo, el duro trabajo, la desnudez, la vergüenza, el silencio, la oscuridad. Todo eso habla de la maldición que viene por causa del orgullo. Seguimos leyendo ese versículo 2. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Antes eran llevados, ¿verdad?, en carroza. Ahora tienes que levantarte las faldas para no mojarte cruzando el río. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Es cierto que Babilonia tuvo poder y tuvo poder sobre el pueblo de Dios durante un tiempo.
¿Por qué? Porque Dios estaba airado con su pueblo y usó a Babilonia para ser la vara correctora de Dios hacia su pueblo. Pero dice, pero tú te olvidaste de lo que eras, un instrumento en mis manos, y no tuviste misericordia, y trataste a los míos, a los que yo estaba reprendiendo, tú los trataste como si tú fueses el tirano, el Dios de ellos. Mirad el versículo 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Fijaos. La jactancia, el orgullo de Babilonia se retrata de una manera extraordinaria. El lenguaje, no sé si os disteis cuenta según lo leíamos. Babilonia usaba para sí el mismo lenguaje que solo Dios puede usar. Mirad, en el capítulo 46, versículo 9, Dios cómo habla de sí mismo. Se acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esto hemos visto que en los últimos capítulos lo hemos estado viendo casi cada domingo. Bueno, ese es el lenguaje que solo Dios puede usar. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Ahora, mirad cómo hablaba Babilonia de sí misma. Capítulo 47, versículo 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. Somos Babilonia, el gran imperio. Eso es lo que dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Yo he hecho todo esto. Y dice, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, no hay Dios por encima de mí, nadie me observa, no le tengo que dar cuentas a nadie. Legislo como yo quiero, nadie me tose, nadie me llama a capítulo. Dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ahora podemos pensar que una arrogancia de este tipo solo la puede tener Babilonia. ¿Cuántos que no somos nada en este mundo? Por momentos nos creemos así. ¿Cuántos pensamos que ni siquiera voy a tener en mi mente un huequecito, un pequeño espacio para la posibilidad de que Dios exista y de que Dios sea quien pone las leyes en el mundo que ha creado? Cada vez que tú tienes un pensamiento de ese tipo, estás siendo tan orgulloso como Babilonia. Más segura será la caída. Así de rápida, así de repentina fue la caída. Versículo 11 de este capítulo 47. Tú que dices, no tengo que darle cuentas a nadie, pues yo, que soy el único que es desde siempre, que lo que digo se cumple, te digo a ti, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás por dónde te vienen los tiros. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia! En segundo lugar, viendo el anuncio de la caída de Babilonia, ahora regresamos al capítulo 46, porque aquí se nos va a hablar, claro, Babilonia confiaba en sus ídolos, pensaban que ellos eran los que le daban poder. No se daban cuenta de la transitoriedad de la vida. Fijaos que cuando nosotros pensamos en los ídolos, pensamos en estos que vamos a ver enseguida, vamos a nombrar y hemos descrito el domingo pasado. Pero fijaos que el hombre caído de manera natural hace dioses de su ambición, de su prestigio, de su fama, de su salud, de su economía. ¿Por qué viven las personas? ¿Por qué se levantan cada día para hacer algo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué quieren tener likes en su Facebook? ¿Por qué quieren tener un poquito más de dinero? ¿Por qué se quieren ir de vacaciones un poquito más lejos? Porque se creen el centro del universo, ¿verdad? Así que esos ídolos de siempre, hoy que hablamos tanto en este día de la idolatría, no pensemos que no, ya eso lo tengo superado porque ya tiré los crucifijos que tenía en casa y las estampitas que tenía en la cartera. No, ten cuidado, porque el poder, la fama, el materialismo, la ambición siguen siendo los ídolos de siempre. De eso estaba encumbrada Babilonia
y cayó, y de eso estamos encumbrados en el siglo XXI. Todos estos dioses están llamados a deshacerse, a descomponerse. Y en contraste con eso, el único reino que permanece es un reino que no se ve, es el reino de Jesucristo. Por eso estar sujetos a ese rey, ser súbditos de este reino, es lo único por lo que vale la pena vivir. Y la razón de la inestabilidad de Babilonia es que sus propios ídolos eran inestables. No eran dioses en absoluto, dependían de otros. Este lenguaje que vamos a ver ahora ya lo hemos estado viendo en domingos anteriores, en capítulos anteriores. Y aquí el Señor ridiculiza a esos ídolos. Le dice, bueno, estos que pensabais que os llevaban a vosotros en volanda, tomando otras naciones, haciéndoos con otros pueblos y sus tesoros, dice, ahora los tenéis que cargar vosotros. Tenéis en cuarentena vuestros ídolos. Vuestros ídolos, ¿verdad? Vuestro poder, vuestra grandeza, ahora están en la UCI. Mirad lo que dice el capítulo 46 en sus 2 primeros versículos. Se postró Bel, estos son los dioses de Babilonia, algunos de ellos. Se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Fijaos. El problema de la idolatría o el origen de la idolatría está en una visión pequeña de Dios. El Dios que es, el Dios que ha creado y que se ha revelado al hombre desde el principio de los tiempos, a veces nos resulta pequeño, nos resulta incomprensible, nos resulta demasiado justo, demasiado bueno, demasiado santo para nuestros criterios. Y entonces nos creamos dioses de nuestra imaginación. Y la gran necedad es que ahora adoramos a esos dioses que nosotros mismos hemos creado, que no existían hasta que nosotros llegamos y que los hemos ido fabricando como un mueble de IKEA, ¿verdad? De a poco. Y hemos creado nosotros nuestras instrucciones. Por eso el Señor ha venido diciendo y ahora repite, versículo 5 del capítulo 46, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? ¿A quién me comparáis para que seamos semejantes? Ya lo habíamos visto en el capítulo 40, ¿verdad? Cómo habla de cómo el hombre de un leño con la mitad se calienta y hace su comida y de la otra hace un Dios. Dice, ¿qué imagen me vais a dar? ¿Qué Dios os creáis en vuestra mente? Y ya sean las imágenes idolátricas de Babilonia o los dioses paganos del mundo grecorromano de los tiempos del Nuevo Testamento, todos ellos deshonran a Dios. Y eso es algo de lo que denuncia el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde dice de los hombres, capítulo 1, versículos 23 y 25, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ese Dios que no se cansa, que no hay que llevarlo sobre unos bueyes, que no hay que ofrecerle unos sacrificios para mantenerlo vivo y calentito. No, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25 de Romanos 1. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esta es la realidad del hombre. Eso es lo que pasó ya en el Edén. El hombre y la mujer que fueron creados perfectos por parte de Dios, de repente consideraron que tal vez este Dios no era tan justo ni tan bueno, ni quería tener tanta comunión con ellos como quería parecer, que era un tacaño, que les quería tener a una dieta limitada. Y dijeron, ¿qué podemos? No ser igual, podemos estar por encima de Dios, decidir si tenemos comunión con Él o no. Bueno, pues esa es la situación que rige el mundo en nuestros días, la consecuencia de eso. Por eso no nos extraña que el primer mandamiento que Dios da a su pueblo que acaba de rescatar de Egipto tenga que ver con eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas ninguna imagen, ni física, ni mental, ni de ninguna otra manera de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esto es crucial.
Nosotros venimos a este mundo caído, con una mente caída. Y ahora decidimos que si Dios es, tendría que ser como yo digo. Y aquellos que dicen que no hay Dios, tienen la creencia de que esa es la realidad. Su Dios es el tiempo y la casualidad que se combinan con mucho tiempo y muchas casualidades, dan lugar a lo que ahora conocemos. Ese es su Dios. No sé, antes de Darwin, ¿quién sería el Dios de esto? La gran necedad es que los ídolos son de fabricación humana, son manufacturados por el hombre. El Dios que se supone que es más grande que yo, lo he hecho yo. Eso dice el versículo 6, 7. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un Dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí se está. No se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Los dioses de los hombres son mudos. Pero no solamente las estatuillas y las fotografías de esos dioses, no. Los dioses de la imaginación son mudos, no dan para nada. Versículo 7, se lo echan sobre los... En lugar de tener a Dios cargándome a mí, yo cargo a mi Dios, ¿verdad? Porque está muerto, porque no existe. Esos dioses de la ambición, del poder, no sirven para nada. Lo único que sirven es para ensombrecer la gloria de Dios. De eso habla el Salmo 115, del cual hemos hecho esa oración de confesión. Por eso tenemos que confesar una y otra vez. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y cada vez que nosotros pensamos que somos capaces de algo por nosotros mismos, o que nos hemos hecho a nosotros mismos, estamos diciendo que no te necesito, Dios. A mí, oh Dios, a mí da la gloria. ¿Os dais cuenta? La idolatría es la incapacidad para reconocer al único Dios creador. Capítulo 40, recordad, habíamos visto, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El que dice una y otra vez, yo soy, yo y no hay más. Ahora, ellos tenían sus dioses. Estaban esos dioses de Babilonia, Bel, ¿verdad? Que es el equivalente al Baal cananeo. Era la principal deidad de Babilonia. Estaba Nebo, el dios del aprendizaje. Por cierto, que aquellos emperadores llevaban en su nombre el nombre de estos dioses. Belsasar llevaba en su nombre el nombre de Bel. Nabucodonosor, Nebo, Nabucodonosor. Ellos lo llevaban en procesiones, ¿verdad? Y hacía, bueno, de procesiones sabemos algo aquí en España, ¿verdad? Y esos ídolos tienen que ser llevados. La gente llora porque son incapaces de evitar una lluvia y entonces no puede haber procesión. Bueno, aquí se ve algo parecido, ¿verdad? Mirad cómo dice el versículo 1. Se postró Bel. Ese gran dios de Babilonia se postró, tuvo que inclinarse. Se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fijaos, hasta las bestias están cansadas de esos dioses. Y luego ellos añadían aquel elemento de la astrología, ¿verdad? Babilonia era bien conocida por eso. De ahí que si saltamos un momentito al capítulo 47, versículos 13 al 15, el Señor a través del profeta le dice, bueno, ¿y qué de la astrología? Vosotros queréis adivinar el futuro para poder controlarlo y por eso tenéis a los astrólogos. Dice, capítulo 47, 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí que serán como tamo, como paja, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve.
Ya sabemos de la popularidad que había en Babilonia. Recordad que cuando Nabucodonosor tiene aquel sueño que nadie puede conocer ni interpretar, ¿qué hace? Llama a los astrólogos. Eso era, estaba a la orden del día, ¿verdad? Y pues dice, bueno, llama a estos, que te ponen en contacto con esos dioses que controlan el universo, que no están contenidos en un palito, en una piedrecita. Llama a esos y que te digan lo que ha de venir. El juicio que yo tengo sobre ti, que yo primero te lo anuncio y luego te lo eviten. En eso el Señor estaba retándole. Él es el único. Y cuando Él dice yo soy el único y no hay más, no está con una fanfarronada. No, te dice, bueno, si tenéis otros dioses, que vengan, que comparezcamos, que echemos un pulso. No tienen poder ninguno. Ellos buscaban, como aquellos en Babel, ¿verdad? ¿Cuál era la intención en Babel? Tener una torre que llega al cielo. No sé si tenían la esperanza de un edificio tan alto como para llegar al cielo o tener un lugar más elevado donde pudiesen ver mejor el cielo y poder controlarlo y poder ver lo que el futuro les deparaba. Ese es el intento del hombre siempre, de saber, ¿verdad? Doctor, dígame lo que me va a pasar, cuánto tiempo me queda. Porque parece que si el médico me dice que me quedan 6 meses, entonces mi vida la voy a cambiar. Ahora mi vida, hasta aquí no, pero estos próximos 6 meses yo voy a tener el control de las cosas. Yo voy a decidir si puedo tener salud o no, si puedo viajar o no, si puedo estar con mi familia o no, si puedo recuperar el negocio o no. ¿Verdad? Ese interés por saber el futuro. Y cuando se nos dice, mire, tiene este tiempo, que no suelen acertar muchas veces, ¿verdad? Pero seguimos tan impotentes como cuando no lo sabíamos. El tiempo no está en nuestras manos. El entorno no está en nuestras manos. Las circunstancias no están en nuestras manos. Nuestras vidas no están en nuestras manos. Y eso es lo que el Señor le quiere decir a esta gente. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? El hombre sigue ahora igual que hace 2700 años. Bueno, seguimos en el capítulo 46, pero quisiera que llegásemos a nuestro tercer punto. En contraste con la incapacidad, la impotencia de los ídolos por hacer nada por nosotros, el Señor dice, yo soy el que declaro lo que va a hacer. Lo que yo digo, será. Y este mensaje es muy alentador para el pueblo de Dios. Pensad que ellos estaban a punto de ser desplazados de su tierra para ir 70 años a esta tierra de Babilonia, donde adoraban a estos ídolos y donde miraban a las estrellas esperando que les proveyeran. Claro, ellos aparentemente no están en mejor situación. De hecho, en los próximos 70 años van a estar peor ellos que los babilonios. Pero no están en la misma condición en tanto en cuanto que son el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, el pueblo con el que el único Dios creador ha hecho un pacto. Y aunque las circunstancias no sean las ideales, el Señor dice, pero yo a ti no te he desechado. A Babilonia sí, la raeré y dejará de ser, pero contigo yo tengo un proyecto, yo tengo un propósito. Y fijaos que mientras los hombres se preocupan por qué ocurrirá, qué me pasará, y por eso consultan e invocan, el Señor, fijaos, en un lenguaje maravilloso, el lenguaje de una mujer llevando un bebé dentro de sí. ¿Qué hace un bebé cuando está dentro del vientre de su madre? No tiene que preocuparse de nada, ni de comida, ni de dormir, de nada. Seguir creciendo allí, ¿verdad? Eso dice el Señor respecto de su pueblo. Capítulo 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dice, igual que os engendré, os llevé, con todo cuidado os nutrí, sois lo que sois, porque yo os di vida, no penséis que ahora os voy a abandonar. Hasta la vejez, yo mismo. Y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Los pueblos buscan soluciones. Ahora,
nuestra nación, todas las naciones del mundo, ¿qué pasará? Como no acabe esta enfermedad, acaba la economía, vamos a tener unos problemas tremendos y vamos corriendo aquí para allá. Pero los que pertenecemos al reino de Dios, sabemos que cualquiera que sean las circunstancias, tal vez tengamos que ponernos a dieta sin querer, tal vez tengamos que limitarnos sin querer, pero de Dios el reino queda. El Señor se mantiene como nuestro Dios. Nos ha dado vida y nos sostendrá. Y es cierto que por momentos tendrá que disciplinarnos, tendrá que depurarnos, como veremos enseguida. Pero Él dice, yo os creé, yo os llevo, yo os guardaré. Y aun cuando pase mucho tiempo, cuando ya no tengáis fuerza vosotros, yo os guardaré. Y por eso le dice a continuación, el versículo 5, ¿a quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Ya el Señor había usado este lenguaje en el capítulo 44, versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. No hay nada más seguro que estar en los brazos del Señor. No se trata de que venga un gobierno que realmente nos cuide, o de que haya una alianza de naciones, o que en nuestro caso Europa, o no sé qué convenio, o estar en la OTAN, o no sé qué otro grupo de naciones poderosas podrá salvarnos. Caerán una tras otra en su momento, cuando Dios lo quiera. Pero qué bueno saber que en medio de todo eso, el Señor dice, yo te escogí, tú eres mi siervo. Alguien ha dicho, cuando el hombre carga con su Dios, el resultado es la destrucción. Pero cuando el verdadero Dios carga al hombre, el resultado es salvación. De hecho, el Señor estaba anunciando, yo traeré desde el oriente. Fijaos cómo el Señor se adelanta. Primero ellos van a ser llevados cautivos, luego van a estar 70 años en el cautiverio, pero el Señor dice, voy un poquito más allá. Yo levantaré a alguien que todavía no ha nacido, a Ciro, mi siervo, el cual tengo preparado para haceros volver. Capítulo 46, versículo 11. Yo, el mismo que os llevo en el vientre y os cuido hasta el final, yo llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Fijaos lo que dice el Señor. Cree, es lo único que necesitamos. Yo lo he dicho, tú solo tienes que creerlo, no tienes que preocuparte. Por eso el Señor nos dice a través de otro profeta, dice, cuando estéis en el exilio, ir allí y vivir, plantar vuestras viñas, cultivar la tierra, procurad el bien del lugar a donde vais. ¿Por qué? Porque Dios está con vosotros. Esa es la diferencia. Y aquí no vendemos prosperidad para nadie, ni salud para nadie, ni nada que nosotros podamos producir para nadie, pero sí hablamos de aquel que nos sostiene en sus manos, que nos engendra por su espíritu y que hasta las canas Él promete estar con nosotros. Eso es algo de lo que tuvo que estar en la mente del apóstol Pablo cuando escribe aquella carta a los romanos. Y en tiempos difíciles para él y para la iglesia, les dice todo aquello que encontramos en el capítulo 28 de esa epístola, ¿verdad? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Si hemos sido justificados por Él, si Él ha dado a su Hijo por nosotros, ¿cómo nos va a negar estas cosas que son menores? Y esta es la razón por la que el capítulo 46 termina con un nuevo llamamiento para aquellos que están lejos de la justicia. Prestar atención porque esto nos importa escucharlo a todos. Está hablando aquí a los inconversos, aquellos que viven en su propia justicia, aquellos que se creen que no son tan malos, que Dios al final va a tener que dejarlos pasar porque hay otros, siempre hay otros peor. Mirad lo que dice el versículo 12. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Vosotros que formáis parte del pueblo visible del Señor, pero que no pertenecéis al verdadero pueblo del Señor, aquellos que creen en mi palabra. Yo haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel.
Fijaos, el Señor, a pesar de todo esto, el Señor promete que enviará al Mesías, lo levantará en justicia a su ungido. Sería Ciro, el rey persa, pero está hablando de Jesucristo. El Señor provee la salvación. En Él esperamos. Haré que se acerque mi justicia, mi salvación no se detendrá, dice aquí en ese versículo 13. Y en el capítulo 47, versículo 4, fijaos que no nos extraña, cuando el pueblo de Dios reacciona ante esto. Algunos, no todos, pero algunos reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Con gritos de alabanza. Versículo 4 del 47. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Ante estas realidades, solo el pueblo de Dios, como redimidos, pueden decir eso. Sí, está todo muy oscuro. Va a pasar mucho tiempo en esta situación. No hay hombre, no hay sabiduría humana ni poder humano que nos saque de esto. Pero nuestro Redentor es el Santo de Israel. Prorrumpimos los creyentes en cántico en medio de esto. Pero lamentablemente, no todos los que se llaman pueblo del Señor. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Con todo esto, vemos cómo Israel sigue obstinado en su pecar. Todos ellos podían pertenecer a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, a ese pueblo de Dios, pero los corazones de muchos estaban lejos del Señor. Entramos en el capítulo 48, versículo 2. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Fijaos, está hablando de estos que un amigo mío llama creyéndulos, ¿verdad? Creen, pero de aquella manera. Se llaman de la santa ciudad y tú les preguntas, sí, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy de tal iglesia. Así se llaman. En el Dios de Israel confían, no confían en otro. Dice, pero su nombre, su corazón está lejos de ellos. Esto es lo que Pablo hablaría también en la carta a los romanos, ¿no? De ese Israel dentro de Israel. No todos los que se llaman Israel son el verdadero pueblo de Dios. Estos son los contumaces. Mirad el versículo 4 de este capítulo 48. Dice que tienen tanto orgullo que no son capaces de doblar la cerviz. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Ya el Señor ha hablado del orgullo de Babilonia. Eso está bien descrito desde el capítulo 14, que se creía igual que Dios, ¿verdad? Pero fijaos que Israel es culpable de la misma idolatría. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos estar en el entorno de una iglesia sana, donde se predica la palabra y donde se lleva el evangelio a otros y donde asistimos a aquellos que lo necesitan y tantas buenas cosas. Pero con estar ahí no es suficiente. Se puede uno reconocer, puede uno simpatizar, puede uno hasta colaborar, pero eso no significa nada. Versículo 5 del capítulo 48. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijera, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Fijaos, así responde el pueblo de Dios. En definitiva, Israel no era mejor que Babilonia. En esto de tener ídolos en su corazón, no eran ni siquiera un poquito mejor que Babilonia. Sí, se llamaban del Señor, pero realmente no lo era. El Señor sí es el Señor y nos ve a todos como pecadores, pero tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y nos muestra esta verdad que también Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado que vimos antes en Romanos capítulo 1, que el hombre cambió la gloria de Dios por cualquier otra cosa creada por el hombre. Eso no es exclusiva de los pueblos bárbaros, de los pueblos que tienen a estos dioses, también de aquellos que se llaman cristianos, aquellos que de boquilla, aquellos que externamente, porque han dado un paso, porque han sido traídos desde niños a la iglesia, porque se han bautizado, porque dan unas ofrendas, ya se creen con el título, con el derecho. Pero fijaos, el Señor dice, tened cuidado, no sea que también seáis duros de servir, que no os humilléis delante del Señor, que tengáis este orgullo espiritual. Recordad que ya el Señor les había dicho, de mí te cansaste, Israel. Capítulo 43, versículo
22. O aquellos que decían, aquellos que se llamaban pueblo del Señor y decían, mis caminos están escondidos de Dios. Dios no se fija en mí, no sé qué le pasa, no me atiende. Tratan a Dios con ese desprecio, ¿verdad? Porque no le hace su mimito. Pero el problema estaba en ellos, que eran sordos, sordos a voluntad, ciegos a voluntad, no querían oír. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 42, versículos 18 en adelante, y lo vemos de nuevo aquí en el capítulo 8, versículo 8. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Esa era la condición del pueblo de Israel. Así de peligrosa, igual que la de Babilonia. Fijaos cómo los llama rebeldes, contumaces. Porque el Señor muchas veces tiene acercamientos a las personas y las personas cierran sus oídos. Eso ocurre con muchos dentro de la iglesia, que un día tras otro, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, están oyendo esta oferta del Evangelio, esta denuncia de lo que hay realmente en el corazón del hombre. Dice, ya otro día si tengo tiempo. Y asisten por intereses de quién sabe qué tipo. Pero el Señor dice, tened cuidado. ¿Por qué? Llegamos hacia nuestro quinto punto. Porque Dios traerá su fuego purificador. Esta no era la primera vez que Israel iba a ser probado como por fuego. Ya aquellos 400 años en Egipto tenían ese propósito y esa intención. Y ya se usa ese lenguaje. Por ejemplo, al salir de Egipto, a punto de entrar en la tierra prometida, Deuteronomio 4:20, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y uno se pregunta, bueno, si apenas fueron 70 personas a Egipto, a José y su familia, los descendientes de Jacob, que eran apenas 70, ¿necesitaron 400 años para ser depurados por el Señor? A veces se necesita todo eso. Nosotros que vivimos en el tiempo de lo instantáneo y que estamos locos ya porque llevamos 6 meses con esto que parece que no se acaba nunca. Y pensamos, bueno, ya tiene que, porque el Señor no puede dejar de oír nuestras oraciones. Ya, si no son semanas, meses. No nos planteamos seguir con una mascarilla en los próximos 10 o 20 años, ¿verdad? Yo no lo deseo, pero no sé lo que el Señor tiene previsto. En aquel caso, 400 años en un horno. El Señor tuvo que refinarlo. A veces somos tan obstinados que no sale. Yo recuerdo de pequeño, tenía las rodillas de jugar en el suelo tan sucias, me tenía que dar mi madre con el esparto. Pero no así, no, había que casi sangrar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer el Señor con nosotros, ponernos en el fuego. Primera de Reyes 8:51 dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. Jeremías más adelante, que vivió el exilio, va a recordar, Jeremías 11:4, el pacto, dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. El propio Isaías ha usado este lenguaje de la purificación, ya desde el capítulo 1. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Capítulo 4, versículo 4, habla de cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella. Bueno, pues eso es tan necesario. Tú cuando leas la Biblia y ves, la Biblia es muy económica en palabras, no es hablar, por rellenar páginas. Así que si una cosa aparece muchas veces, es que el Señor la ve tan importante y ve que nosotros somos tan olvidadizos que a cada poco nos lo tiene que recordar. Y aquí tenemos en esta profecía cómo el Señor tiene que recordar una y otra vez, Israel, todo esto que vas a tener que pasar, todo esto es para que te arrepientas, para que dejes tu camino de impiedad, para que me tengas como tu único Dios, para que vivas en santidad. Y aquí lo dice de nuevo en el capítulo 48, versículo 10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El salmo con el que comenzamos el culto esta mañana también habla de eso, de ser probado. El Señor nos prueba y tenemos que dar gracias al Señor porque nos prueba. Porque con eso, aunque nos duela, somos
purificado, nos quita todo aquello que se pega a nosotros, eso que es lastre en nuestro corazón, los ídolos que están ahí agarrados como una lapa y que no van a salir por sí mismos. El Señor tiene que usar estos productos para sacarlos de nosotros. Ya lo hemos visto tantas veces en Hebreos capítulo 12. El Señor ama a sus hijos y por lo tanto los tiene que disciplinar, porque no nos trata como bastardos, porque somos hijos y ve por dónde vamos. Nos tiene que depurar, como en ese caso, con un exilio de 70 años en Babilonia. Hay ocasiones en las que solo la disciplina nos hace recuperar el sentido. Mirad lo que dice el Salmo 119, ese salmo tan largo, que habla de la necesidad de la ley de Dios para nosotros. Y dice en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, estaba descarriado por mi orgullo. Dice, mas ahora guardo tu palabra. Es la palabra la que le cambia. Y más adelante en el 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí tenemos a Babilonia. Por su orgullo va a caer. Israel, que no es muy diferente, por su orgullo está cayendo. Pero el antídoto de esto es que por ese medio y por escuchar y obedecer la palabra, es que ahora el Señor nos levanta de esa situación. Y fijaos que el Señor sabe que cada uno de nosotros necesitamos una disciplina diferente. Nos pasa a los que tenemos varios hijos, ¿verdad? Que lo que funcionaba con uno no siempre funciona con otro. Y ser justo con ellos no es tratarlo exactamente a todos igual, sino según cada uno de ellos. Y eso hace el Señor. Mirad cómo lo ilustra Isaías en el capítulo, el Señor a través de Isaías, ¿no? En el capítulo 28, versículos 24 en adelante. Dice, el que ara para sembrar, pensemos, alguien que está en el campo arando, ¿se hará todo igual? ¿Todos los terrenos son iguales? ¿No hay diferencia de qué es lo que se va a sembrar allí? ¿Qué necesita ese campo? ¿Qué tratamiento? Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. Y ahora empieza a explicar que cada terreno necesita un trato diferente según para lo que sea. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Y ahora dice, igual que el agricultor, el Señor le enseña a que todo no funciona igual. Así el Señor nos disciplina a cada uno como necesitamos para que aprendamos las lecciones. En cuanto al agricultor, dice, porque su Señor, su Dios, le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trilla. Y ahora dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Está el Señor interesado en que sepamos plantar un poco de trigo o el eneldo? No. El Señor está diciendo, como Él instruye al campesino en cómo tiene que tratar cada semilla y cada trozo de terreno, Él mismo, el que da esa sabiduría al agricultor, la tiene en su trato con su pueblo, con su viña. Y a lo mejor yo necesito un tumor. Y a lo mejor tú necesitas quedarte en el paro. Y a lo mejor otro necesita que lo deje su cónyuge. No sabemos. Otro necesita que lo gobierne quien le está gobernando. El Señor sabe. Y tenemos que pensar eso. ¿No miramos a los astros a ver qué nos deparará el futuro? Nos humillamos delante del Señor. Decimos, Señor, si esta es la vara que me ha de purificar, Señor, dame bien fuerte. Dame todo lo que sea necesario. Dame la gracia para soportar, que no me levante contra ti, que no blasfeme tu nombre, sino que esté agradecido y que ese tratamiento sea lo que me cambia. Porque fijaos, lo contrario también lo considera el Señor. Y es que esa disciplina, si no nos transforma, nos endurece.
Por eso el autor de Hebreos, después de hablar de esa disciplina que Dios nos da como un padre a sus hijos, termina con esta advertencia, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando estás pasando por circunstancias difíciles, no le pidas al Señor que te la quite para que tu corazón siga endurecido, sino pide al Señor que en medio de esas circunstancias Él cumpla su voluntad. Que tú salgas de ellas pareciéndote más a su Hijo que cuando empezó aquel tratamiento. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es la confianza en que el Señor tiene esto para mi bien. Bien, terminamos, porque todo tiene su fin y este sermón también. Esto que antes llamaba una especie de curiosidad. Es interesante cómo aquí en el capítulo 48, los versículos 12 al 16, en estos pocos versículos, se hace un resumen de todo lo que hemos visto desde el capítulo 40 al 48. Y porque ya el mensaje ha sido largo y porque no quiero cansaros, apenas os voy a dar unos apuntes, espero que toméis nota. En primer lugar, Dios hace esto ¿con quién? Con los llamados. Versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Bueno, pues de eso ya habló en el capítulo 42, hablando de los suyos como sus llamados. No hay cosa mejor que ser llamados por Dios. Y aquí, Isaías advierte, los de Babilonia van a ser destruidos, pero a vosotros os estoy llamando. ¿Y quién es el que llama en segundo lugar? El creador de todas las cosas, en contraste con los ídolos. Yo soy el creador. Versículo 13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Habíamos visto anteriormente en el capítulo 40, ¿verdad? Donde dice, no sabéis, nunca han hablado que yo soy desde el principio. Fijaos, eso se resume aquí, ahora en este versículo 13. Y en contraste, se presentan esas vaciedades que son los ídolos, que no son nada, de los cuales se habló abundantemente también en el capítulo 41 y el 43. La tercera cosa que aparece en esta especie de sumario o de resumen es que aunque existe esa amenaza de cautividad, Dios levantará a su ungido, en este caso a Ciro, para rescatar a su pueblo. Lo dice el versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y esto es un resumen del capítulo 41, donde el Señor habla, y el 45 también, donde habla de la venida de Ciro. En cuarto lugar, habla de la esclavitud, ¿verdad? De la cautividad, que como la de Egipto, era un símbolo de la cautividad del pecado. Y habla de que el Señor, fijaos, aquí tenemos uno de los versículos trinitarios más claves, más importantes del Antiguo Testamento, el versículo 16. Fijaos, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, fijaos, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Señor, el ungido, el enviado es el que habla. Dice, yo estaba en el principio, me envió el Padre y su Espíritu. Bueno, pues eso es un reflejo de lo que ya hablando de ese ungido había dicho en el capítulo 42, versículo 1. En quinto lugar, otra cosa que ya habíamos visto y que resume aquí Isaías es que esta profecía tiene que ver con el Redentor, con el Santo de Israel. Versículo 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Recordemos que esta palabra, no vamos a tener tiempo de hablar de ello, pero ya lo hemos hecho anteriormente. El Redentor es el que compra con un precio para rescatar de esa situación. Y aquí vemos un pueblo que está en esclavitud. Y el Señor dice, no os podéis liberar. Yo os redimo. Yo envío un redentor. Bueno, pues de eso ya había hablado en el capítulo 41, versículo 14. En sexto lugar, habla de las bendiciones que el Señor provee.
Lo que había hablado en el capítulo 45, versículo 8, de los cielos destilando salvación y justicia, fijaos, eso es lo que aquí se ofrece. Oh, fijaos, el Señor, ante la dureza del corazón, les habla, les envía profetas. Ahora los va a enviar al exilio. Dice, con lo bien que podíamos llevarnos. Lo bien que podía ser nuestra comunión. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, ¿cuál sería tu situación? Tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Por qué? Porque el Señor ofrece liberación. De la misma manera que había dado liberación a su pueblo de Egipto, ahora la estaba ofreciendo a su pueblo. Y termino. El capítulo, después de esta presentación, termina con esta frase tremenda. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Esta expresión aparece nuevamente en el capítulo 57, versículo 1. Había aparecido algo semejante a esto cuando el rey Ezequías, el Señor le había dicho que moriría, pero luego le extendió la vida. ¿Y qué dijo el rey? Dice, al menos que haya paz durante mi reinado. Ese deseo de paz. Aquel hombre que luego se llenó de orgullo y cayó, ¿verdad? Fijaos que el Señor ahora toma eso para decir algo que hoy se utiliza esto de una manera vana, como hablamos del infierno como si fuera un sitio donde hace un poquito de calor o donde estamos privados de Netflix, ¿verdad? Y lo pasamos un poco mal. No, el infierno, aparte de todo el sufrimiento que supone, es la lejanía de Dios para siempre. Vivir en el pecado sin continuidad para siempre. Bueno, pues como eso, este pasaje. Y la gente dice, bueno, con lo que está haciendo no podrá descansar en paz. No, aquí se está hablando de una situación mucho peor que la que puede tener un mal empleado que no hace su trabajo o un mal hijo que no llama a su madre por teléfono. Está diciendo que los impíos, los que permanecen en esa idolatría, en ese endurecimiento de corazón, esos que no doblan su cerviz delante del Señor, jamás tendrán paz. La paz que solo se obtiene por medio de Jesucristo. La que solo obtenemos cuando somos justificados, declarados por Dios, como si fuéramos justos sin serlo, por la justicia de Cristo. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Y ahora que estás a punto de marcharte de este lugar, yo quiero preguntarte, ¿vas con la paz de Dios? Esa paz de saberse justificado por Dios, de saber que el Señor es tu Dios, que quien reina, quien rige tu corazón, quien lo posee, quien lo orienta, quien lo cuida como llevado en el vientre hasta el final de tus días y por la eternidad. ¿Estás seguro que ese es tu Dios? Porque si no, no habrá jamás, en toda la eternidad, no habrá paz para los malvados. Pide al Señor que tenga misericordia. Jesucristo fue tratado como el más malvado de los malvados allí en la cruz para proveer esa paz. ¿La has recibido? ¿Vives en ella? Que el Señor nos bendiga. Oh Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de ser confrontados con el Evangelio. Qué fácil, Señor, es para nosotros criticar a otros. Y podemos pensar en aquellos de Israel frotándose las manos y aplaudiendo cuando tú estabas anunciando la caída futura de Babilonia. Y ellos se pensaban, Señor, que estaban por encima. Ellos que se consideraban como tu pueblo, pero que en el fondo tenían tanto orgullo y tanta idolatría como el peor adorador de aquellos ídolos. Oh Señor, así somos nosotros. Vemos el mal moral en otros y no lo vemos en nosotros. Pero no queremos salir de aquí como unos fariseos, queremos salir de aquí como aquel publicano que te diga, oh Dios, sé propicio a mí, yo soy el pecador. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Y si ya somos tuyos, y si ya tú reinas en nuestros corazones, que hagamos como estos que entendieron este mensaje y prorrumpieron en cánticos de alabanza,
en acciones de gracia. Oh Señor, que nuestras vidas reflejen la realidad del Evangelio. Que lo compartamos, que lo vivamos, que volvamos a ti a vivir según tú quieres, según tus leyes, por puro agradecimiento, como actos de alabanza. Señor, que recibamos toda tu disciplina con acción de gracia, porque esos son señales de que somos hijos tuyos y que, Señor, tú nos estás haciendo cada día más como tu Hijo. Oh Señor, no sé qué hay en el corazón de cada uno de los que están aquí en esta mañana. Tú sí lo sabes, Señor. Por eso que lo sabes, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Como el agricultor sabe qué hacer con cada semilla y con cada parte de su terreno, tú que nos conoces a cada uno en particular, aplica la palabra según la necesitemos en este día. Te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén.